Eh, Estas fueron las dos preguntas que fallé de la pregunta uno. La respuesta completa está por esta otra parte. Entonces, para la 1b sería básicamente la fórmula de la velocidad, que la velocidad es igual a la constante k por la concentración del reactivo 1 elevado a x por la concentración del reactivo b elevado a y. Entonces, basado en los datos que teníamos de la pregunta 1a, podemos despejar k, y entonces tenemos que k despejada daría 2,4 por 10 a la menos 6 sobre 0,0250 a la 2 por 0,0100 a la 1, y eso nos daría que la constante k es 0,384. Después, para la parte C, sería tomando estos datos que, que, ya, que ya teníamos para calcular la velocidad. Entonces, sí, se toma la constante K que ya se tiene y simplemente se reemplaza por las dos concentraciones que ya nos dan. Y entonces nos da que la velocidad de esta reacción es de 7,1 por 10 a la menos 6 moles sobre segundo. Para la pregunta 2, lo que nos están pidiendo es cuál es la constante de velocidad a 375 Kelvin si la energía de activación es 68,3 kilojoules sobre mol. Entonces aquí lo que había que hacer era igualar eh, las dos constantes a diferentes temperaturas, ¿verdad? Tenemos una primer constante que nos dice que la constante de velocidad es de 5,05 por 10 a la menos 2. Entonces, eso a una temperatura de 298 Kelvin. Entonces, esto se tiene que ver mediante la ecuación de Arrhenius y se usa de forma lineal, haciendo una similitud con la fórmula y igual a mx más b, que acá se reemplazaría, ¿verdad?, con el logaritmo natural de k es igual a menos la energía de activación sobre la constante R por 1 sobre T más el logaritmo natural de A. Entonces, esto se reemplaza, ¿verdad?, para las dos temperaturas que tenemos, y tenemos K1, que es la que ya nos dan, y K2, que es la que deseamos averiguar. Esto se iguala, y entonces al igualarlo, ya obtenemos acá que el logaritmo natural de K2 es igual a menos la energía de activación sobre R y multiplicado por menos 1 sobre la temperatura 2 más 1 sobre la temperatura 1 más el logaritmo natural de K1. Entonces de ahí se obtiene el valor de K2 y con este K2 luego se despeja del logaritmo natural para obtener simplemente el valor de K. Y el valor de K básicamente es el número Euler, ¿verdad?, elevado a lo que nos dio la ecuación esta grande que realizamos. Y obtenemos que el valor de la constante K para la temperatura de 375 Kelvin sería de 8,98 por 10 a la menos 2. Para la pregunta siguiente sería la pregunta 4. Pregunta 4.1 nos habla sobre el iridio que se cristaliza, ¿verdad?, con una celda unitaria cúbica centrada en las caras, con arista de 3,833 por 10 a la menos 10 metros de longitud. Entonces, en la parte B, que fue la que yo fallé como tal, podemos verla acá, esta primera acá. Entonces lo que debemos hacer es saber que, bueno, la arista es igual a raíz de 8 por R. R ya lo conocíamos. Entonces para sacar el volumen es simplemente la arista elevada a la 3. Entonces sacamos el valor de una arista, del valor de la arista de esto, ¿verdad?, multiplicando el radio por la raíz de 8, radio previamente calculado, y luego lo elevamos todo a la 3 y ya nos daría el volumen. Y después, para obtener lo que es la masa, debemos hacer una serie de conversiones, sabiendo que 4 átomos por celda es lo que tiene esta por ser centrada en las caras. Esto, bueno, se va a multiplicar por un mol y se divide entre 6,022 por 10 a la 23. Y esto se multiplica
por los gramos de, en este caso, el iridio. Y bueno, ya esto nos daría los gramos por celda. Y para obtener la densidad, simplemente saber que masa sobre volumen es igual a la densidad. Entonces así se calcula. Para la pregunta 6, nos está preguntando por la densidad en gramos por litro, que tienen 25 moles, que ejercen una presión de 2.5 atmósferas a 69,5 Celsius. Entonces lo que debemos hacer es igual, conocemos que la densidad en este caso es igual a la presión por la masa dividido entre la constante R por la temperatura. Pasamos todos los datos que ya tenemos, los vamos seleccionando. Vemos que la temperatura está en Celsius, entonces la pasamos a Kelvin y simplemente reemplazamos todo en la fórmula y bueno, tenemos que la densidad es igual a 2,5 atmósferas por 146 gramos sobre la constante R, 0,0821, y se multiplica por los Kelvin que obtuvimos, y eso me va a dar que la densidad es 12,97 gramos sobre litro. Para el problema 1 del segundo examen, el enunciado nos dice: en la valoración de 25 mililitros de ácido fórmico al 0,15 molar como analito con hidróxido de potasio al 0,15 molar como valorante y utilizando la fenolftaleína como indicador, realiza los cálculos que se los solicitan a continuación. El valor de pH de la disolución al adicionar 12,5 mililitros de hidróxido de potasio. Entonces, lo primero que se hizo fue realizar los cálculos para obtener los moles de ácido acético y de hidróxido de potasio. Entonces, una vez realizados estos cálculos, se procede a obtener los moles reales de ácido acético que hay en toda la disolución. Entonces, de ahí se realiza la resta y ya nos da que los moles de ácido acético es 1,87 por 10 a la menos 3. Y luego aplicamos lo que es la fórmula de la pKa, que sería menos el logaritmo de la Ka, que ya no la brinda el problema, y con eso obtenemos el valor de pH de la disolución. Ahora, en el enunciado B de la misma pregunta nos dice que calculemos el valor de pH de la disolución en el punto de equivalencia. Para esto lo que se hace es, como ya conocemos lo que es los moles de hidróxido de ácido acético, entonces se procede a obtener el porcentaje en litros, la cantidad en litros de la disolución, y de ahí lo que se obtiene sería la molaridad. Entonces, una vez teniendo ya la molaridad del ácido acético, lo que hacemos es, como vamos a trabajar con OH, vamos a despejar la Kb por medio de lo que es la fórmula que dice que la Ka sobre la Kw. Entonces, una vez despejado eso, tomando en cuenta que la Ka ya no la brinda el problema, nos da que la Kb es 5,88 por 10 a la menos 11. Ahora, teniendo esta concentración inicial y la Kb, lo que vamos a hacer es el método de Lise para encontrar lo que es las concentraciones de cada una de las especies disociadas en el equilibrio, y utilizando eso, digamos, la concentración o la ecuación formada acá abajo se igualaría a la Kb. Entonces, ya obteniendo el valor de X, esto sería lo que va a variar en el equilibrio. Entonces, una vez se obtiene eso, se realiza el cálculo del pOH menos el logaritmo de la concentración de OHs, y de ahí obtenemos el valor de pOH de toda la disolución, y a ese valor se le resta 14 para obtener finalmente lo que es el valor de pH. Por último, el enunciado C nos dice que encontrar el valor de pH de la disolución al adicionar 35 mililitros de hidróxido de calcio. Entonces, nuevamente, como ya se conocía el valor o la concentración del hidróxido de potasio,
se tendría que volver a recalcular la misma cantidad debido a que se le adicionó más cantidad. Entonces, una vez realizados estos cálculos y ya teniendo la cantidad real de moles de hidróxido de calcio que hay en la disolución, se realiza la técnica de Lise y como vemos acá, bueno, en este caso se disocia completamente. Entonces, la cantidad de moles sería 1,5 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de potasio. Y nuevamente se calcula los litros totales de disolución. Y bueno, ya teniendo lo que es el porcentaje o la molaridad como tal, entonces se procede a utilizar la fórmula del pOH. Y con el pOH, nuevamente, cuando tenemos ya el valor de pOH, se le resta a 14 para obtener el valor de pH de la disolución. Finalmente, la pregunta 5 nos pide calcular que en un matraz de 5 litros se introducen 2 moles de cloruro de fósforo, 0,5 moles de cloro y 1 mol de tricloruro de fósforo. Y nos dan la ecuación química. De ahí nos dice que sabiendo que la Kc a 250 Celsius es 0,042, nos piden calcular primero el QC de el cociente de reacción, ¿verdad? De toda la reacción y hacia dónde tiene que desplazarse. Entonces, aplicando acá la fórmula del QC, el cual nos dice que las concentraciones elevadas a su coeficiente de los productos sobre las concentraciones de los reactivos elevadas a su coeficiente. Entonces, realizando esos cálculos nos da que sería 0,25 y dado que este valor en este caso es menor a la Kc, entonces esto se va a desplazar hacia la izquierda. Y en el inciso B de esta pregunta nos pide cuál será la concentración de todas las especies cuando se alcance el equilibrio. Entonces, teniendo ya por medio de los valores de los moles que se introducieron en la disolución de 5 litros, entonces, una vez teniendo ya esos moles y los litros totales de la disolución, simplemente se calculan las molaridades iniciales y en este caso, bueno, se calculan y se ponen para ver cómo serían el equilibrio. Esto se igualaría a la Ka que ya nos da el problema. Entonces, obteniendo ya el valor de X, simplemente queda hacer esta ecuación y dividir nuevamente entre 5 para obtener las concentraciones que van a tener cada especie en el equilibrio. Gracias.